se suma a la mesa directamente, aterriza el querido compañero Matías López. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Hola, Matías. Feliz cumpleaños atrasado. Muchas gracias. Gracias. La pasamos muy lindo. Bueno, Mati, estábamos ahí hablando de la cuestión de algunas situaciones que se han presentado de dimes y diretes en relación al tema peajes respecto al convenio que tiene la Cámara de Comercio con el peaje de San Boromón con Aubasa. Con Aubasa ahora. Yo me enteré por ustedes. Porque la realidad es que nosotros no tuvimos ninguna consulta, ningún acercamiento de la empresa, ni siquiera de los concejales de ningún partido. Creo que salió por unanimidad esa expresión, digamos, del Consejo, porque en realidad es una resolución del Consejo como una declaración. Sí, no es otra cosa. Pero no le baje el precio a las resoluciones del Consejo, por favor. Lo dijiste así muy... No, y entiendo la importancia del Consejo, pero como para sacarle un poco... Pero hagamos vivir el marco porque, digo, para que la gente... Digo, ¿vos pudiste ver la resolución ahora? No sé si lo habían estado charlando acá antes. No mucho, en realidad, Bien. porque yo tenía como dos cuestiones. Una, por un lado, que tiene que ver con ciertos reclamos de costos y demás del peaje, pero también está esta cuestión de la resolución. Entonces, creo que son dos temas distintos. Sí. Nosotros a la Cámara no nos han llegado ninguno, ¿sí? Ninguno de los dos. Uh-huh. Pero... sabiendo y viendo que a veces empresas grandes deciden en forma unilateral modificar o dar por de baja un convenio, ya nos pasó hace poco con otra empresa, entonces digo, por la duda, vas a chequeaste. Exactamente, antes de decir no hay ningún cambio y no pasó nada. No nos pudimos comunicar, no tenemos respuesta todavía, pero el convenio sigue vigente, el mismo convenio de siempre. Yo lo que creo que está pasando... Ese convenio garantiza que las personas que están de este lado a no sé cuántos kilómetros son del peaje tengan un costo mucho menos muy bajo en relación al costo real que se paga que en el peaje. tengan residencia en Chascomús, sí. Acreditada, esto obviamente hay que y es más DNI. que lógico porque sí, el año pasado tuvimos algunos reclamos y por ahí no eran o eran entendibles la postura de la empresa del otro lado. Era en cuanto a los medios de pago. A mí lo que está ese convenio, entonces pagamos un diferencial con billetera virtual y no con cash. Pagamos un diferencial y pagamos menos los chascomunenses, ¿no? Sí. Perfecto. La resolución del Consejo pide que acepten más medios de pago. Entonces lo que creo que puede haber pasado ahí o lo que puede estar pasando es que el convenio se firmó en un momento en donde no existía todo eso. Uh-huh. Entonces hay cosas que hay que ayornarlas, que han ido quedando en el tiempo. Eso por un lado. Hasta donde yo sé, aceptan tarjetas de crédito, de débito y aceptan Mercado Pago. Pero esto porque chequeé hoy. Yo no sabía que se podía pagar. Pensé siempre... Ahora tengo el telepase, pero en su momento era con plata. Con billete. Claro. Entonces, que se pueda pagar el peaje. La resolución habla sobre el convenio, sobre el telepeaje, el telepase. No, yo entiendo que hay un reclamo que tiene que ver con incorporar otros mecanismos de pago. En la cabina que vos puedas poner la tarjeta. Eso. Bien. Bueno, no, eso yo no entendí eso de la resolución, no entendí yo eso. No leí la resolución, no sé qué hice. Si vos tenés el telepase, podés pagar de muchas maneras distintas. Un reclamo que se presentó en la Cámara a principios de este año o el año pasado, y justo es de un concejal, entonces pensé que venía medio por ahí, uní las dos cosas, fue con respecto a la forma de pago. Y cuando fui yo a la empresa, porque tuve que viajar ese día a la tarde o al otro día y pregunté a ver qué había pasado, la respuesta fue, no vino el titular de la tarjeta, entonces yo no puedo aceptar el pago con la tarjeta. Fue eso, ¿no? Se entiende. Y es lógico que del otro lado, yo como dueño de comercio, no puedo, salvo que el titular me mande, no sé, y esto porque es Chascomús, pero que me mande una nota, me avise, mando a mi hija, mando a mi hermano, algo de eso, si no, claro. No se puede aceptar el pago si vos no acreditás la titularidad de la tarjeta. Eso es medio lógico. Totalmente obvio. Sí. Yo pensé que venía, y como viene por ahí, pensé que tenía relación con ese episodio. Y después, lo que sí me parece que está bueno y que es lo que quiero revisar y por lo que me quería comunicar hoy con la empresa, es esto de poder incorporar más vehículos a un solo titular.
hoy es Un un vehículo vehículo por titular. Y a veces los vehículos están a nombre de uno, y son dos. Y por lo que me parece más lógico, el planteo es, una distribuidora tiene muchos vehículos, Ujú. ¿no? Entonces, hasta para organizarse en el laburo y para todo, si no, uno solo puede viajar para aquel lado de los vehículos que tiene, y bueno, nada. Entonces, me parece, y para eso también están las resoluciones, me parece una buena excusa, un buen momento para sentarnos de vuelta y plantear, bueno, cómo podemos traer esto al 2026, qué cosas se podrían llegar a incorporar, eh, y rever esto de si se pueden incorporar más vehículos, acreditando porque entiendo la empresa también. Después, si querés, charlamos de los valores del peaje, de la contraprestación y todo ese tipo de cosas, que ahí ya la discusión pasaría por otro lado, ¿no? Ujú. Peaje sí, peaje no, qué se hace con la plata del peaje, eso ya nos excede quizás como Obvio. cámara y con lo que estamos hablando. Pero con respecto al convenio puntualmente, esto de poder tener más vehículos incorporados a ese telepase, me parece que estaría muy bueno por estos casos, ¿no? Bueno, entonces, a partir de un reclamo, se termina aprobando entonces una resolución en el Consejo Deliberante que está pidiendo una actualización de nuevas en ese convenio, y la Cámara de Comercio lo que va a hacer es, va a tomar cartas en el asunto y va a representar esas necesidades. Exactamente, ¿no? Y sintetizando sería entonces, bueno, incorporar medios de pago y a su vez también permitir que haya más de un vehículo, por lo menos en las cuestiones comerciales. Sí, de vuelta, medios de pago en la cabina, porque En la después sí, este convenio se puede pagar de 1000 formas distintas. Claro, está bien. Entonces creo yo que, o a raíz de esta charla que estoy teniendo Sí. con vos, ni siquiera No, y con capaz lo que yo lo interpreté mal también, estamos desinformando, a ver, productor, exactamente, pero estamos sin mala desinformando. intención. Sin mala No intención. me responde el productor, no me mira, más o menos, me dice que sí. Bueno, por eso, no sé bien a qué se refiere. Yo lo tomé como que este otro, el que quería tener el telepase, lo tenía que pagar. Y ahí vos dejás una tarjeta de crédito, dejaste seguramente, y se debita después a fin de mes sobre esa Sí. tarjeta. De la misma manera, me dijeron hoy que se podía pagar con Mercado Pago eso. Entonces, pero bueno, no sé en la cabina. Hace muchos años tengo telepase también, o el sistema, antes tenía el otro sistema y después tenía los dos juntos, y ahora se unificó todo en uno solo. Claro, yo entiendo que igual cada vez menos, ¿no? Como que las cabinas ya se están haciendo directamente automáticas, como... Yo creo Es otro valor si vos pagás en la cabina cada vez que pasás. porque no acreditaste Por- ese convenio, claro, claro, man- mucho más caro. Mm, En este caso y acá, porque estarías pagando por fuera de ese convenio Claro. que tenemos los chascomunenses. En otros lugares, como por ejemplo en Capital, se hizo a propósito de, si vos tenés telepase, pagás una tarifa diferenciada más barata, Sí. porque ellos tendrían un costo menos, que es el costo del trabajador que está en esa cabina, y hay muchos lugares que ya no hay cabinas. ujú. Yo creo realmente que hacia eso tenemos, de verdad, hay que cuidar ese puesto de trabajo, ubicarlo en una oficina, que tenga otras tareas, pero me parece que va todo hacia ese lugar, a Sí, que la no haya cabinas, automatización. ni siquiera que tengas que parar. Es una locura que en épocas de... Hay dos cosas que no lo voy a entender todavía, y hay una que está hecha a propósito. En épocas de cambio de quincena que hay, y Mucho sobre más todo antes, movimiento. muchísimo más movimiento, que está todo el mundo que quiere irse de vacaciones, qué sé yo, y que tardes en hacer 200 kilómetros, 6 horas. ¿Por qué? Porque paran en los peajes y se hacen unas colas eternas, porque los controles de la policía, tenemos doble vía, y ojalá pudiéramos tener 3, y los controles de la policía cierran una y ponen para que pases por una sola vía en Lezama, Castelli, en un montón de... Es muy loco eso. No tiene sentido. Un día paré y le digo, che, y la respuesta fue, salí más temprano la próxima, y no sabés la cola que había, tardé de Cariló a Pinamar 1 hora y media, una cosa así, porque en la rotonda de Pinamar se hacía un lío bárbaro. Entonces, parecería que no le importa a la gente, no le importa, o que si te estás yendo de vacaciones, tenés que sentirte culpable porque te podés ir de vacaciones, o porque... Eso no funciona así, esa lógica no funciona es así entre malísimo. la Que gente viene que de toma... Buenos Aires, con patente de Buenos Aires, no consigue que le hagan
le reconozcan el peaje automático. Llenan los formularios y no, se los rechazan o no. Porque no tenés tiene- domicilio, tenés Claro, que al tener no domicilio tener en domicilio en Chascomús. Chascomús, tenés que parar sí o sí y pagar una tarifa diferente. Sí, bastante. Sí, sí, eso sí. Bastante. Pero eso también tiene una lógica porque si no, Bueno, estamos en Argentina, que somos tenga todos una vivos, una haríamos, No, bueno. tendría el convenio ese 30 millones de argentinos, como no, pasa el con las convenio patentes del que en vive Jujuy, en que- Chascomús está bien, pero también el hecho de que si vos tenés telepeaje ya no es lo mismo que si tenés que molestar y pagar cada vez que pagás, Frenando, pasás, claro. es otro precio. Claro, bueno, es que eso está hecho justamente para que vayan incorporando estas otras tecnologías y vayan dejando de lado la de pagar. Hay otros lugares que es con la patente, incluso no tenés que hacer ningún nada, salvo que agarres alguna autopista especial y que tengas algún pase para autopistas puntuales, pero si no la mayoría de los peajes captan la patente y con eso ya Sí. te cobran después. La realidad es que hay que facilitarle, tendríamos que, eso tendría que ser como un sentido común, ¿no? Sí, De que permita facili- más flujo, un flujo más Pero rápido aparte, y dinámico en más la seguro, ruta. si tardás 6 horas ya está, te lloran los nenes, el perro ladra, Es el se peaje de la descompone, querés provincia el que llegar, está ya te pones... fallando. Es el peaje de la provincia el que tiene que resolver esto. En este caso sí, porque es Aguasa. Este es Aguasa, Sí. pero Claro. la misma situación se da fuera de la provincia de Buenos Aires, en muchos otros sectores. No para el lado de Capital, en Capital ese cambio Ya está resuelto. se viene haciendo desde Sí. hace bastante tiempo. Mati, cerramos. ¿Te acordás desde cuándo es el convenio que tiene? No te me acordás. acuerdo. No me debe acuerdo, ser ya unos pero... cuantos y son adendas, ¿no? Que se van Pero actualizando yo te seguramente. diría, no sé, pero desde casi a la par de la existencia del Del peaje peaje. en los 90, Mm.